Bueno, empezamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, este es el segundo teórico de integración y ya había gente en la platea alta. Y vamos a hablar también, vamos a hablar de eh, degradación. Habíamos visto que el metabolismo se dividía en ana- anabolismo, y ya saben que tengo problemas con estas cosas, anabolismo y catabolismo, aparte están grabando y me pongo más nervioso. Anabolismo y catabolismo. Estuvimos viendo todo un bloque de catabolismo. El catabolismo es degradación oxidativa, ¿sí? de combustibles para rendir energía y poder reductor, que varía la cadena respiratoria. Entonces, vamos a hablar de la oxidación de glúcidos y lípidos, ¿está bien? Hacer como un repaso de lo que vimos de glúcidos y lípidos. Este es el esquema general del catabolismo, donde vemos una primera fase de convergencia hacia acetilcoenzima A, luego la acetilcoenzima A, que tiene dos grupos, un grupo acetil, o sea, dos carbonos, entra al ciclo de Krebs, damos la vuelta al ciclo de Krebs, se genera CO2 y poder reductor. Acá en el esquema se muestran los electrones, ¿sí? Se muestran los electrones. A ver si tengo mensaje, no. ¿Sí? Que van en forma de NADH y FADH2 a la cadena respiratoria, donde finalmente serán donados a el oxígeno para formar agua. Hay vías metabólicas de las que hemos visto que transcurren en el citoplasma, glucólisis y vía de las pentosas, y en la mitocondria tenemos el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y beta oxidación. También la reacción de la piruvato hidrogenasa que está dentro de la mitocondria. ¿Está bien? Entonces, entramos primero con glucosa, destinos de la glucosa 6-fosfato. La fosforilación es un mecanismo para la retención de azúcares, ya que no hay transportadores para azúcares fosforilados. O sea que la forma activa de la glucosa en una célula es la glucosa 6-fosfato. O sea, yo entro glucosa, la fosforilo inmediatamente y de esa manera tengo mi reserva de glucosa. No puede salir hasta que no se desfosforile. ¿Está bien? Y en cuanto a los destinos, vamos a ver, vimos y vamos a ver que la glucosa puede ir por la vía de la glucólisis y degradarse a piruvato. Vamos a ver luego cuáles son los destinos del piruvato, dependiendo que haya o no haya oxígeno. Puede ir a la vía de las pentosas como una fuente de pentosas, como su nombre lo dice, y poder reductor en forma de NADPH, que vamos a ver la próxima semana, que se va a utilizar como fuente de electrones para la vía de zinc. También se puede llegar a la glucosa 6-fosfato a través de la gluconeogénesis, que vamos a ver también la semana próxima, y una forma de almacenarla en algunos tejidos, hígado, músculo, es sintetizando glucógeno, que todavía no lo vimos tampoco. Entonces, glucólisis, ya estuvimos bastante trabajando la glucólisis, es la degradación de glucosa de una molécula de glucosa a dos moléculas de piruvato, ¿sí? Ocurre en todos los tipos celulares y se genera ATP y NADH, ¿sí? Esta es la molécula de glucosa, acá tengo la molécula de piruvato. Por cada glucosa que se forma, 6 carbonos, se forman dos piruvatos, o sea, 3 y 3 carbonos. Y se genera ATP y NADH. Tenemos dos fases de la glucólisis, habíamos visto una fase preparatoria y otra fase de recogido, ¿sí? Donde se recoge ATP. La fase preparatoria se le llama así porque en realidad la glucosa, cuando entra, ¿sí?, a la glucólisis, me genera un gasto de dos moléculas de ATP por molécula de glucosa. Primero, la primera para fosforilarse. La glucosa, al pasar a glucosa 6-fosfato, se debe fosforilar y quien da la energía es el ATP que se degrada a ADP más fosfato. Y luego la fructosa 6-fosfato, ¿sí?, pasa a fructosa 1,6-bifosfato. Y acá está el segundo ATP que se gasta. En suma, en la primera fase tengo, si sigo los carbonos, tengo una molécula de 6 carbonos, la glucosa, que pasa por todas estas etapas hasta formar dos moléculas de 3 carbonos. ¿Está bien? Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Si sigo la ruta de los fosfatos, entra una molécula desfosforilada, se me fosforila en un carbono, ¿sí?, en el carbono 6, luego se isomeriza
y se me fosforila el carbono 1. Y acá tengo fructosa 1, 6-bifosfato. Y ahí se corta y voy a tener dos moléculas de 3 carbonos fosforiladas, ambas. La dihidroxiacetona fosfato se interconvierte a gliceraldehído 3-fosfato, por lo cual yo puedo entender que por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis, se me forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es el que va a seguir por la vía. ¿Está bien? Entonces, después esta fase de recogimiento o de evolución es la fase donde sí se sintetiza ATP y voy a tener un balance neto de ATP. Entonces, tengo que recuerden que esto siempre es dos, a partir de la glucosa, tengo que dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Se van a interconvertir hasta llegar a piruvato. Acá se me genera una molécula 1,3-bifosfoglicerato que implica una fosforilación. Yo tengo una molécula con un fosfato y ahora hay una molécula con dos fosfatos, ¿sí? Pero esa fosforilación no es dependiente de ATP, sino que depende de que hay una oxidación de gliceraldehído a fosfoglicerato. Podemos decir que yo pasaría del estado de oxidación carbono-aldehído al estado de oxidación carbono-carboxilo. Entonces, esa oxidación libera energía, habíamos visto que las oxidaciones liberan energía y esa energía en parte se conserva como un enlace fosfato, ¿sí? Entonces así formo el 1,3-bifosfoglicerato. Esto es un tipo de fosforilación que se llama fosforilación a nivel de sustrato, porque no paso por una fosforilación oxidativa. Y eso sería fosforilación a nivel de sustrato. Este enlace, ¿sí? El enlace en el carbono 3 libera mucha más energía que la que se necesita para sintetizar ATP. Entonces acá tengo la primera síntesis de ATP. Entonces, por cada dos gliceraldehídos 3-fosfato, se me forman 2 ATP, ¿sí? Por tanto, acá quedé 0-0. Me gasté 2 ATP en la primera fase, ahora produzco 2 ATP. Se forma el 3-fosfoglicerato, el 2-fosfoglicerato, y acá por un reordenamiento, ¿sí? Hay una deshidratación y un reordenamiento de la molécula, se forma este metabolito que es el fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato tiene un enlace fosfato también de alta energía y de mayor energía de hidrólisis que el ATP. Por lo tanto, voy a tener energía suficiente para sintetizar otra molécula de ATP. Y como yo tengo dos fosfonolpiruvato, entonces ¿sí? Se me sintetizan dos moléculas más de ATP hasta que llego a piruvato. En suma, entré con 6 carbonos, termino con 3, con 2 de 3, que son el piruvato, los dos piruvatos. Adentro hubo fosforilaciones y desfosforilaciones, me gasté 2 ATP, produje 4 ATP, en el balance tengo 2 ATP como balance neto de energía que puede ser directamente utilizada. Pero además tengo dos NADH. Los NADH, como ustedes saben, pueden ser utilizados también como fuente de ATP si ingresan a la cadena respiratoria. Recuerden que acá estamos en el citoplasma, no estamos en la mitocondria. Piruvato que se formó acá está en el citoplasma. Por tanto, por ahora quedamos ahí. ¿Qué reacciones, qué nombre reciben estas reacciones de síntesis? Estas dos son las reacciones esta es otra fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, utilizo la energía de la reacción para generar un enlace fosfato de alta energía. ¿Está bien? Entonces, acá nuevamente es un repaso, ¿sí? Del ATP, de la molécula ATP, y lo que se muestra de la molécula ATP, ya la vimos en el teórico anterior y en las clases, tenemos adenosina trifosfato, ¿sí? Este es el fosfato, empezando de adentro para afuera, este fosfato alfa. Yo repito que hay un error en uno de los teóricos. Este es el fosfato alfa, el que está más cerca, este es el beta, el segundo, y este es el gamma, el tercero. Los dos enlaces más externos son enlaces fosfoanhidros, y estos son los enlaces que liberan mucha energía. O sea que yo cuando paso de ATP a ADP, libero una cantidad, es la cantidad de energía que yo le digo menos 30,5 kilojoules por mol en condiciones estándar. Cuando paso de ADP a AMP también, ¿sí? Que es este enlace, también libero menos 30,5 kilojoules por mol, pero no el otro fosfato.
Ya no es ese un enlace fosfoanhidro, sino que es un enlace fosfoéster que no libera tanta energía. Así que son los dos fosfatos más externos los que liberan energía. ¿Está bien? Y acá lo que se muestra acá es una representación de delta Gs estándar de distintos compuestos. El ATP es menos 30,5 kilojoules por mol, acá, ¿sí? Entonces, tanto el fosfoenol piruvato como el 1,3-bifosfoglicerato que se formó en la glucólisis tienen una energía de hidrólisis y sus enlaces de fosfato que son mucho mayores al ATP. Por eso que yo puedo sintetizar ATP a partir de ellos. ¿Entiende? Mientras que a partir de glucosa 6-fosfato no puedo sintetizar ATP porque es alrededor de menos 14 kilojoules por mol lo que me cuesta el enlace fosfato de la glucosa 6-fosfato. Entonces, para ello sí el ATP puede brindar energía, porque tiene menos 30,5, ¿sí? Y se precisan menos 14, menos 15 para la glucosa 6-fosfato. ¿Está bien? Eso es simplemente a modo de repaso de lo de bioenergética. Con respecto a el NAD y el NADH, también lo habíamos visto, el NAD se reduce, cuando el NAD se reduce, el NAD más se reduce a NADH, gana un protón y dos electrones. Por eso que el NADH no tiene carga neta. El NAD más tiene una carga positiva, pero con el protón serían dos cargas positivas y con los dos electrones carga neta cero. O sea que cuando el NAD más pasa a NADH, lo que toma es lo que sería o equivalente a unión hidruro, es decir, un protón más dos electrones. Entonces, si yo formo un NADH, ya sé que de esa reacción tomé dos electrones. ¿Entiende? Y si el NADH cede los electrones a la cadena respiratoria, va a ceder de a dos electrones, liberando un protón. ¿Está bien? Así es la manera como se reduce el NADH. Mientras que el FADH2 lo que gana es dos átomos de hidrógeno. Cuando yo paso de FAD, carga neta cero, a FADH2, lo que gané son dos átomos de hidrógeno, o sea, dos protones y dos electrones. A los efectos es lo mismo. Si el FADH2 cede sus electrones, los va cediendo de a dos también. NAD y FAD los ceden de a dos o los ganan de a dos. ¿Está bien? Bueno, acá se muestran los delta G de las reacciones, vamos a pasarlo por alto, salvo tres reacciones de la glucólisis, la 1, la 3 y la 10. Estas tres reacciones tienen un delta G, ¿sí? Este es el delta G estándar y el delta G real, un delta G muy negativo. Es decir, que son reacciones altamente exergónicas, irreversibles. El resto, gran parte de ellas, eh, son reversibles y vamos a ver en la gluconeogénesis que muchas de ellas son iguales en glucólisis y en gluconeogénesis. Estas tres reacciones, ¿sí? Irreversibles, ¿sí? Están sometidas a regulación enzimática. Entonces, las tres enzimas que catalizan estas reacciones están sometidas a regulación estricta, lo cual es de alguna manera una característica general del metabolismo. Las reacciones claves, porque son irreversibles, es decir, cuando paso de A a B, no puedo pasar de B a A. Entonces, esa yo la regulo. Entonces, si la enzima está modulada negativamente, es como que yo estoy cerrando el paso de llave de ese flujo metabólico. Y si la modulo positivamente, abro ese pase de llave. Entonces, es clave que sean esas las reacciones que están reguladas enzimáticamente por enzimas alostéricas, clave porque las otras son reversibles. Por ir para un lado y para el otro, no tendría sentido que fueran estrictamente reguladas. ¿Está bien? Entonces nos vamos a detener en ellas. La primera la cataliza la exoquinasa. Hay dos tipos de enzima, la exoquinasa y la glucoquinasa. La exoquinasa se llama así porque no solamente cataliza la fosforilación de glucosa 6-fosfato, sino también de otras, como la manosa, la galactosa, es decir, otros monosacáridos, ¿sí? De 6 carbonos que entran a la célula pueden ser fosforilados y después entrar a la vía glucolítica. Entonces, esta es la reacción que vimos, glucosa de fosfato y la exoquinasa, ¿sí? Enzima reguladora. Acá hay un ejemplo, lo vamos a saltear.
Bueno, no lo salteamos. Es decir, esta enzima, ¿sí? Uno de los, el PET, cuando ustedes pasan ahí cerca del hospital de clínicas, que está el CUDIM, que fue el que inauguró el primer PET, que es la tomografía por emisión de positrones, uno de los métodos que más utiliza es un análogo, es marcar al organismo con un análogo de la glucosa, que es la 2-fluoro-2-deoxiglucosa, que la exoquinasa, ¿sí? La fosforila y queda retenida entre las células. Y eso luego se elimina, se degrada y se elimina. Entonces, de esa manera yo puedo detectar, ¿sí? Si hay actividad metabólica en una célula o no, y se utiliza mucho, por ejemplo, para algún tipo de, si yo quiero detectar, por ejemplo, algún tipo de células tumorales que sean, que tengan mucha actividad glucolítica, que es una característica muy general de las células, de la gran mayoría de las células tumorales. ¿Tá? Y esa reacción la cataliza la exoquinasa, que como les dije es un poco más inespecífica, aunque es específica, que la glucoquinasa. Y luego, en el hígado y el páncreas hay otra enzima, que es la glucoquinasa, que solamente cataliza el pasaje de glucosa a glucosa sin fosfato, es decir, que es específica de la glucosa. ¿Está bien? La glucoquinasa. La diferencia que tienen ambas es el Km. La exoquinasa tiene un Km muy bajo. Quiere decir que prácticamente, ¿sí? A concentraciones muy bajas de glucosa, alcanza la mitad de la velocidad máxima y también la velocidad máxima. O sea que la exoquinasa está trabajando a saturación. De alguna manera esto, al estar en todos los tejidos, la exoquinasa está saturada, es decir, trabajando a velocidad máxima, de manera que toda glucosa que entre a la célula yo la pueda retener y la paso a glucosa sin fosfato. Entonces trabaja a velocidad máxima. En el hígado, después lo vamos a ver la semana que viene más en detalle, en el hígado hay otra enzima que es la glucoquinasa, que es una enzima cuyo K05, porque acá vemos un comportamiento simbólico, su K05 es mucho mayor. Es decir, que yo preciso mucho más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esta enzima es importante, pongamos el caso del hígado. Yo, si yo tuviera solamente en el hígado la exoquinasa trabajando a saturación, luego de una ingesta rica en glúcidos, ¿sí? Que va en la circulación hacia el hígado, la glucosa que entra, ¿sí? La enzima estaría saturada, entonces por más glucosa que entre, yo no podría procesar más glucosa. Pero si tengo la glucoquinasa a bajas concentraciones, la enzima no trabaja a altas velocidades, pero a medida que aumento, 5 milimolar es la concentración que yo debería tener en sangre. Pero luego de una ingesta rica en azúcar, ¿sí? A través de la circulación, porta, es decir, va por la sangre la glucosa, pasa primero por el hígado, aquí la glucoquinasa comienza a aumentar su velocidad. Entonces el hígado va a tener dos enzimas que me van a estar fosforilando la glucosa. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que voy a poder sacar glucosa de la circulación. El hígado lo filtra, saca la glucosa y luego lo que sigue adelante para el resto del organismo, ¿sí? Lo que sigue adelante es una concentración de estado estacionario. ¿Está bien? Luego la otra enzima es la fosfofructoquinasa 1, que cataliza esta reacción, que ya la vimos, y es una enzima clave de todo el metabolismo glucídico, de todo, porque está bien al comienzo de la glucólisis y es una enzima que tiene un comportamiento sigmoideo, es decir, que hay efecto cooperativo, pero además que es modulada alostéricamente. En verde se muestran los metabolitos que la activan alostéricamente, o sea, sus moduladores positivos, y en rojo sus moduladores negativos. Volveremos sobre esto la semana que viene, pero el AMP y ADP la estimulan y el ATP la inhibe. Es decir, que mirando esta parte de arriba podemos pensar que el ATP, si hay alta concentración de ATP, le está diciendo, vamos a parar porque no necesitamos seguir produciendo ATP. El AMP y el ADP le están avisando que estamos con baja energía y que entonces tenemos que aumentar. ¿Se entiende? ¿Sí? Luego tenemos el citrato,
y la fructosa 2,6-bifosfato. El citrato es un intermediario del Krebs que también anuncia que hay mucha degradación y esta la vamos a dejar para después. Fructosa 2,6-bifosfato la dejamos para integración del metabolismo. ¿Está bien? Lo que se muestra acá, esto es actividad fosfofrutoquinasa en rojo. Perdón, esto es sin inhibidores. Acá en rojo y en verde lo que estoy agregando es moduladores alostéricos negativo positivo. Sin inhibidores, acá no veo bien la flechita. Básicamente lo que se ve es esto. Es decir, si yo agrego moduladores alostéricos positivos, la curva se me va hacia la izquierda. Si pongo moduladores alostéricos negativos, la curva se me va hacia la derecha. ¿Está bien? Y la última encima es la piruvato quinasa. Este es el fosfonol piruvato. Este es el grupo fosfato que libera alta cantidad de energía, pero en vez de perderse, ¿sí? Se conserva en el enlace fosfoanhidro del ATP. ¿Sí? Entra ADP y sale ATP. Y se me forma piruvato de 3 carbonos. Esta es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. La piruvato quinasa está modulada alostéricamente y también por modulación covalente. Alostéricamente, acá se muestran los moduladores, ¿sí? eh, alostéricos negativos y positivos, ¿sí? Se están mostrando acá, y además modulada covalentemente, que eso lo vimos cuando vimos enzimas, que hay modulación covalente cuando hay una modificación covalente catalizada por otra enzima. ¿Tá? Entonces la piruvato quinasa fosforilada es inactiva y desfosforilada es activa. ¿Está bien? Entonces el glucagón en el hígado va a favorecer la fosforilación de la piruvatoquinasa, ¿sí? Y entonces se me va a inactivar esa enzima. Y recíprocamente hay una pirofosfatasa que me la va a desfosforilar. Y eso es una modulación más a nivel global. Es decir, el metabolismo intracelular tiene su forma de regulación, pero además hay mensajeros, las hormonas, primeros mensajeros, que señalizan y dicen, hay mucha glucosa, baja la glucosa, hay poca glucosa, subila, y eso afecta en general estas vías de modulación covalente. ¿Está bien? Esto lo pasamos de largo, otros monosacáridos pueden entrar en la glucólisis. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Vamos entonces a los destinos del piruvato. El piruvato ya sabemos que puede entrar a la mitocondria y seguir por la vía aerobia. Cuando miramos estos esquemas, son esquemas útiles desde el punto de vista del metabolismo, pero traten de no perder la noción de que esto está pasando dentro de una célula. Entonces yo cuando pongo glucosa piruvato, es en el citosol. Cuando pongo piruvato, acetilcoenzima A, es en la mitocondria. Entre medio hay un piruvato citosólico, un transportador de piruvato, y el piruvato entra a la mitocondria. Entonces, hay oxígeno, o sea, hay aerobiosis, el piruvato seguirá por esta vía de piruvato deshidrogenasa para dar acetil-CoA y ciclo de Krebs y posteriormente fosforilación oxidativa. Entonces, así termino todo el proceso de degradación de la molécula glucosa. En condiciones de anaerobiosis, nosotros vamos, ¿qué es ese ruido? ¿Es afuera? El lactato, ¿sí? El piruvato, ¿sí? Puede ir al lactato. Se puede volver a reducir. ¿Bien? Acá se produjo NADH. Piruvato más NADH me da lactato, ¿sí? Y el lactato se puede liberar al torrente sanguíneo, etc. Esto se da en condiciones de anaerobiosis. Ejemplo, esfuerzo muscular intenso. Yo me gasto todo el oxígeno y entonces necesito seguir produciendo ATP, me voy para el lactato. O necesito rápidamente, es lo mismo, pero necesito ATP rápidamente, entonces la glucólisis anaerobia, digamos,
sería una forma de obtener rápido ATP, pero es corta porque me gasto toda la glucosa. Músculo durante la contracción vigorosa, ¿sí? Células tumorales que no tienen controles hormonales, ¿sí? Y algunos microorganismos. Los eritrocitos son un caso especial. Los glóbulos rojos se van, no tienen núcleo, pero se van, es como una bolsita con enzimas y transportadores y por tanto vía metabólica. Precisan poco ATP porque en realidad tienen que mantener, ellos tienen que mantener el poder reductor y la estructura esa bicóncava, con ciertos transportes, etcétera, para mantener dentro la hemoglobina. Entonces precisan poco ATP, con la glucólisis les alcanza. Por tanto, el eritrocito se va sin mitocondrias y utiliza la glucosa para llegar al lactato. Libera el lactato y con ese ATP, 2 ATP por glucosa, ya le alcanza. ¿Está bien? Y luego algunos organismos, como las levaduras, producen etanol, ¿sí? Lo que tiene la fermentación alcohólica. Y es el principio, ¿sí? De un montón de cuestiones de la vida cotidiana, de alimentación, que tienen que ver con la alimentación, como es el pan, la pizza, el vino, la cerveza. Básicamente, cuando hacemos pan o hacemos una pizza, ¿sí? Ponemos un extracto de levaduras, ahí en una temperatura compatible con que se realice glucólisis, entonces yo hago la masa y la dejo leudar. Entonces, ¿por qué crece la masa? ¿Por qué crece la masa cuando yo hago pizza con levadura? La dejo así y crece, leuda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está generando? Libera gases. ¿Para qué pongo a leudar o para qué le pongo levadura a una masa? Para que crezca y que me quede esponjosita. ¿Eh? Dióxido de carbono. O sea, lo que yo hago cuando la dejo leudar es que lo que estoy permitiendo es que se realice la glucólisis. Glucosa, piruvato, piruvato a etanol y CO2. Este CO2 que se libera es el que me va inflando la masa. En realidad yo, si no le pusiera esto, la masa quedaría como un masacote, más que masa. En cambio acá me queda esponjosa. Entonces cuando yo voy a comer el pan o la pizza y veo todos esos globitos o esos huequitos, fueron los CO2 que fueron liberándose y fueron armando eso. Es decir, ni más ni menos que glucosa es lo que se me está formando ahí. Cuando hago vino o cerveza, sí, también uso el mismo principio. En un caso, en el caso del pan o la pizza, a mí me interesa que se produzca el CO2. Etanol se va a producir, pero como yo lo pongo al horno, esto se evapora. En el caso del vino, yo no quiero que se me vaya el etanol. ¿Está bien? Entonces, se va a ir liberando luego CO2, etcétera, pero el etanol va a quedar hasta que yo voy midiendo por densidad u otros métodos en qué momento quiero cortar. Por ejemplo, 10% de etanol. Pero también es una fermentación. O sea que básicamente la glucólisis está en la base de todos estos procesos vinculados a, no sé si llamarle solo alimentación o a... ¿Está bien? Bueno, voy a seguir. La lactato deshidrogenasa está en el citosol, cataliza la reducción de piruvato a lactato. O sea que el NADH que se me produjo, ahora lo utilizo y tengo nada más que puede volver a la glucólisis. Entonces, por eso que la glucólisis también se puede considerar un fósil metabólico. Es decir, los primeros organismos, cuando no había suficiente oxígeno en el planeta, empezaron a utilizar la glucólisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no preciso oxígeno y no tengo una oxidorreducción neta. Empiezo con glucosa, termino con lactato. Entró NAD, NADH, NADH, NAD. O sea que no hay una oxidorreducción neta y produzco ATP. Entonces, estos organismos, que eran de crecimiento más lento, de otros tiempos con respecto a organismos pluricelulares, etcétera, con la glucosa y fermentación láctica les alcanzaba para generar ATP. Y así, por eso que están tan conservados en la escala evolutiva. Y por eso que en la misión esta que están buscando ahora en el océano, en la parte oceánica de Uruguay, arquebacterias que explicarían el origen de los eucariotas, seguramente esas arquebacterias tengan bastante desarrollada la glucólisis, pero además
un metabolismo aerobio, porque serían como los que nos dieron lugar a nosotros. Pero eso está totalmente fuera de tema. Bueno, oxidación del piruvato. El piruvato tiene que entrar. No estoy mirando WhatsApp, estoy mirando la hora. El piruvato tiene que entrar a la mitocondria. Entra a través del gradiente de protones, hay un transportador que está en la membrana mitocondrial interna y entra favorecido por el gradiente de protones. O sea que la membrana mitocondrial interna, dijimos, es muy selectiva, es impermeable a prácticamente todo. Cuando yo digo que algo entra a la mitocondria, es porque hay un transportador, en general, en el 99% de los casos. No entra la glucosa, no entra el NAD, no entra el FAD, tal como decir, el piruvato puede entrar, ¿está bien? Entonces, entra el piruvato y por acción de un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa, pasa a acetilcoenzima. Esta es la reacción que cataliza el complejo de la piruvato deshidrogenasa. El piruvato se decarboxila oxidativamente. Esta es una reacción de decarboxilación oxidativa. Cuando vimos al principio los estados de oxidación del carbono, que yo les dije que fueran mirándolos a lo largo del metabolismo, habíamos visto que la forma más reducida del carbono es el metano, CH4, y la forma más oxidada es el CO2. O sea, el carbono, cuando pasa a CO2, ya se oxidó completamente, no le queda más nada, porque es el carbono con dos dobles enlaces a oxígeno, oxígeno, o sea, ya no le queda más nada para compartir. Entonces esa es la forma más oxidada, la de menos electrones, ¿está bien? Entonces, este es el piruvato, este es un grupo carboxilo, y yo digo que se decarboxila oxidativamente. ¿Por qué? Porque se pierde este carboxilo y pasa a CO2. Se oxidó el carbono, ¿está bien? ¿Sí? Ya voy a... La reacción completa. Entra piruvato, coenzima A, NAD, sale acetilcoenzima A, NADH. Bueno, y entre medio pasa todo esto que ahora lo vamos a ver. ¿Ah? La acetilcoenzima A, ya vimos la coenzima A, ¿sí? Es un transportador de grupos acilo. En este caso, acetilo. Lo que va a entrar al ciclo de Krebs, ya lo saben, es esto. Estos dos carbonos. O sea que son unidades de a dos carbonos las que van a ir entrando. La piruvato deshidrogenasa es un complejo muy complejo. ¿Está bien? Valga la redundancia. Tiene una enzima 1 que se muestra acá, una enzima 2 y una enzima 3. Piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Entre medio de esta reacción pasan todas estas cosas. ¿Sí? Pasa que entra el piruvato y sale CO2, acá un grupo hidroxietil pirofosfato de tiamina, ¿sí? Luego tenemos un grupo sulfidrilo, etcétera, etcétera, hasta que se me libera acetilcoenzima A. Entonces ya acá entró piruvato, salió CO2 y salió acetil-CoA. Lo que me falta, ¿sí? Lo que me está faltando es volver a recuperar el estado redox. ¿Sí? Entonces, entra acá el FAD, pasa a FADH2, el FADH2 se tiene que regenerar y quien lo regenera es el NAD, que pasa de NAD a NADH. Ese es todo el mecanismo de la piruvato deshidrogenasa, para dar en suma esta reacción que es muy exergónica y por tanto irreversible en condiciones intracelulares. Está regulada muy finamente, es otro punto de regulación muy fino, por modulación covalente, fosforilación, desfosforilación y por moduladores alostéricos positivos y negativos. ¿Sí? Acá, si hay mucho NADH, se inhibe, si hay poco NAD, se estimula. En suma, la relación NAD-NADH es clave para modular a esta enzima, acetilcoenzima A,
la va a inhibir, es una inhibición por producto, y el piruvato la va a activar. ¿Está bien? A su vez, estos mismos metabolitos actúan sobre las quinasas y, como es de esperar, una enzima tan clave y tan central, porque me va a generar el intermediario que sigue de largo, que es la acetilcoenzima A, está regulada muy finamente. Entonces, en suma, la regulación de la glucólisis y oxidación del piruvato está dada por la carga energética. Es la relación ATP-ADP-AMP. Mucha carga energética se me inhibe. Poca, o sea, mucho ADP y AMP, se me estimula. Inhibición por producto de algunas enzimas. La glucosa 6-fosfato inhibe NADH acetil-CoA. Intermediarios de vía catabólica, fructosa 1,6-fosfato y citrato, que me están diciendo mucho citrato, que hay mucha actividad de degradación. Y después hormonas y este metabolito fructosa 2,6-fosfato, que queda para la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, y seguimos en esta maratón de repaso. ¿Alguna pregunta que me quiera hacer de esta parte de glucosa, de glúcidos, perdón? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo acetilo y acilo? Acilo se le llama, con C, acilo se le llama genéricamente a este grupo que se une a la coenzima A, que empieza con un metilo, CH3, luego CH2, 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 y luego tengo el tío éster, que es el último carbono que está unido a través de un enlace tío-éster con la coenzima A. Entonces, si fuera de 16 carbonos, sería palmitoilo. ¿Está bien? De 2 carbonos, acetilo. Simplemente el acetilo me dice que son 2 carbonos. Acilo es genérico. ¿Está bien? Es la definición genérica. Un grupo acilo. Puede ser de los carbonos que sean. ¿Está bien? ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces, combustible que vimos uno, glucosa. Combustible 2, o ácidos grasos. Son los dos combustibles más importantes, ¿sí? Combustibles no en el sentido que hacen una combustión, sino en el sentido que los degradamos para generar energía. Son los dos más importantes que utilizamos nosotros. También podemos utilizar otros. Los aminoácidos son también fuentes de energía, pero no son la principal fuente de energía en condiciones normales, digamos. Que no estemos ayunando, que no estemos en ejercicio sostenido, etcétera, etcétera. Entonces, ácidos grasos se oxidan, se degradan oxidativamente y el proceso se llama beta oxidación, que ahora vamos a recordar por qué. Entonces, 4 etapas. Captación del ácido graso por la célula, activación del ácido graso, transporte del ácido CoA, ahí sería un acilo, acil-CoA a la mitocondria y oxidación a acetilcoenzima A en la beta-oxidación. Es decir, los ácidos grasos se degradan oxidativamente en la mitocondria. Entonces, a diferencia de la glucólisis, esta vía de beta-oxidación, ¿sí?, se da en la matriz mitocondrial. Entonces, el ácido graso primero tiene que entrar a la célula. No nos vamos a tener en eso. Hay proteínas específicas que captan el ácido graso y lo ingresan a la célula, que se llaman, por su sigla en inglés, FAB, FABP, proteína de unión a ácido graso. Que capta el ácido graso y entra a la célula. ¿Está bien? Ahora lo tengo intracelular. Luego, en el citosol, el ácido graso se tiene que activar. Así como dijimos que la glucosa 6-fosfato es la forma activa de la glucosa, ¿sí?, el ácido graso también se tiene que activar. Y la acil graso coenzima A es la forma activa del ácido graso. La forma que va a entrar a la beta oxidación. ¿Está bien? Entonces, en el citosol hay una enzima, acil coenzima A sintetasa, que lo que hace es
catalizar la unión del ácido graso a la coenzima A. Acá está la reacción. Es una reacción que gasta ATP, ¿sí? Está gastando acá ATP más ácido graso, me forma intermediarios y pirofosfato, ¿sí? Me forma los intermediarios y pirofosfato, y luego, por acción también del acil-CoA, se libera el MP intermediario, acil-adenilato, se libera el MP, entra coenzima A y se forma el acil graso coenzima A. El más común es el palmitoil coenzima A, el de 16 carbonos. ¿Está bien? Fíjense que yo para activar el ácido graso me gasto un ATP acá, pero el ATP pasa, el ATP pasa a AMP y pirofosfato. ¿Sí? Es decir, ATP libera un pirofosfato y acá me queda el acil-adenilato. ¿Está bien? Es un AMP unido al acil graso. Acá me queda otro enlace fosfoanhidro de alta energía, que por acción de una enzima pirofosfatasa que está en la célula, ¿sí? Que siempre está en la célula presente, me degrada a dos fosfatos. Es decir, que la activación de un ácido graso me cuesta dos enlaces de alta energía. ¿Se entiende eso? Por eso que yo digo, activarlo me cuesta 2 ATP. No es que entren 2 ATP, pero entra un ATP y se le cortan los dos enlaces de alta energía. Entonces, por eso que cuento el equivalente a 2 ATP. Pero entra un solo ATP. ¿Está bien? Se le cortan los dos enlaces que yo les comenté, que son los que pueden rendir energía. ¿Está claro esto? Entonces ya estoy con el ácido graso activado, pero sigo en el citosol. Ahora tengo que entrar a la mitocondria. Y para ello ustedes vieron que hay un sistema de transporte complejo que es el de la carnitina. La mitocondria jamás va a permitir que un ácido graso le entre a la célula, a su matriz, porque sería un cambio de propiedades físico-químicas. O sea, permite que entre, pero no que entre libremente. ¿Está bien? Entonces es impermeable el ácido graso. Pero hay una enzima, carnitina aciltransferasa 1, que está en la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Que cataliza el pasaje de carnitina a acilcarnitina. Y acá me queda el grupo acilo unido a la carnitina. Para la acilcarnitina sí hay un transportador. Y entonces ahí pasa el ácido graso, es llevado por la carnitina. Y internamente hay otra carnitina aciltransferasa que cataliza la misma reacción, pero en este caso en sentido inverso, y entonces yo tengo un acil graso coenzima intramitocondrial. Por eso decimos que es un sistema de lanzadera. O sea, es una lanzadera porque en realidad yo utilizo este sistema para lanzar el ácido graso que está adentro, afuera, para adentro de la mitocondria. O sea, no pasa por un transportador. Vamos a decir que lo lanzo. ¿Se entiende? Y ahora ya estoy con el acil graso coenzima A adentro de la mitocondria, esa es la carnitina. Seguimos. ¿Está bien? El malonil coenzima A, que lo vamos a ver la semana que viene, es un inhibidor del transporte de ácidos grasos para adentro de la mitocondria. Malonil coenzima A es un intermediario de la síntesis. Esto lo ponemos acá para que recuerden eso. La regulación esta permite que una célula no esté como a lo loco oxidando ácidos grasos y sintetizando, y oxidando y sintetizando. Cuando hay síntesis de ácidos grasos, el malonil-CoA que se forma, que lo veremos la semana que viene, inhibe a la beta-oxidación. O sea, esto es para mostrar que los metabolitos, además, regulan varias vías. Por ejemplo, mucho ATP me va a inhibir las vías de degradación, porque no preciso producir ATP, y me va a activar vías de síntesis. Mucho ADP me va a estimular vías de degradación y me inhibe vías de síntesis, porque si no tengo ATP no me puedo poner a sintetizar. ¿Está bien? Y el malonicoa es un ejemplo de un metabolito
que está avisando, estoy sintetizando ácidos grasos. No me los degrade porque si no, digo, estamos haciendo trabajo así. Bien, bueno, y entonces la beta oxidación, a ver si logro marcar acá, es por lo siguiente. Sí, es una enzima que está ubicada, una de ellas en la membrana mitocondrial externa y la otra en la interna. La aciltransferasa 1 está del lado de afuera de la mitocondria y la carnitina aciltransferasa 2 es una enzima que está al lado de adentro de la mitocondria. ¿Está bien? Bueno, otra cosa, vamos a detenernos ahora acá, en la parte A, esta parte A. Esto es una sil graso coenzima A. Como tiene 16 carbonos, es palmitoil coenzima A. ¿Está bien? Fíjense esto. Este carbono con este azufre es el enlace que decimos tioéster, que es el mismo enlace que veíamos en la acetilcoenzima. Entonces, este carbono, ¿sí? Esto tendríamos que ir a la definición de ácido graso. El carbono este es el equivalente al carboxilo del ácido graso. ¿Está bien? Entonces, es el carbono 1. El carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, más 12 carbonos más. Y termina en CH3. Esa es una manera de enumerar. El grupo funcional, carbono 1. Y luego el noveno hasta el metilo final. Y me dan los carbonos. Pero la otra forma, la otra nomenclatura que se utiliza es, tengo el carbono del grupo funcional, que lo vieron en aminoácidos también, el carbono del grupo funcional, y el primero es el carbono alfa. Lo vimos en alfa aminoácidos. Bueno, lo vimos. El segundo es el beta. O sea que acá el carbono 3 es el carbono beta. Entonces, por eso es beta oxidación. Porque, ya contamos el final, que ustedes lo conocen, el que se me va a oxidar es el carbono beta. Y se me va a liberar dos carbonos. Entonces, básicamente, la lógica de la beta oxidación es, empiezo con 16 acá, oxido el carbono beta, libero acetilcoenzima A. ¿Ah? Y ahí me quedaron 14. Libero 2 y me quedan 12, libero 2 y me quedan 10, hasta que cuando hay 4, se me corta la mitad, 2 acetilcoenzimas A. Esa es la lógica de la beta oxidación. Si me meto más en detalle dentro de la beta oxidación, tengo palmitoil coenzima A, luego una deshidrogenación, o sea, oxidación FAD dependiente, entra FAD, sale FADH2. ¿Tá? Luego una hidratación y luego una segunda oxidación y sale NADH. Luego una reacción de tiólisis entra coenzima A y sale acetil-CoA. Acá me quedaron 14 carbonos y acá salió la primer acetil-CoA. ¿Está bien? Entonces, este carbono, que era el carbono beta, fíjense que acá está como CH2 y acá está como doble enlace con oxígeno y tioéster. Este es el carbono que se oxidó. Pasó de un estado, volvemos a la tabla aquella de los estados oxidativos del carbono. Pasó de un estado más reducido a un estado más oxidado. ¿Está bien? Entonces, fue una beta oxidación. Y esta es una vuelta. Entonces, tengo estas enzimas, acil-CoA deshidrogenasa, enoil coenzima hidratasa, hidroxiacil deshidrogenasa, beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Fíjense que acá se hidrata el carbono beta y acá se oxida el carbono beta. ¿Sí? Acá tengo un grupo cetona. Y acá pasó alcohol, acá pasó acetona y acá ya tengo la liberación de acetilcoenzima. ¿Tá? Entonces entra
entra otro ciclo. 14 pasa por toda esta vuelta, 12, etc. La acetilcoenzima A inhibe a la tiolasa, o sea que hay una inhibición por producto, y si hay mucha acetilcoenzima A, me frena y me modula la beta-oxidación. Sí, ahora a ver si es el balance general. ¿Será eso? Porque, porque la compañía pregunta que, ¿cómo puedo saber cuántos carbonos hay al final? Siempre se me van cortando de a dos. Entonces, si son 16 carbonos, me van a quedar, o sea, todos de a dos en las acetilcoenzimas A. Capaz que es eso ahora miramos el balance. Bueno, relación NADH-NAD regula también. Mucho NADH me la inhibe. Entonces, fíjense esto para el balance. Por vuelta de beta oxidación produzco un FADH2 y un NADH. Por cada vuelta. ¿Ah? Entonces ahora vamos a mirar. Paso de 16 carbonos a 14 carbonos, fíjense. Palmitoico A más coenzima A más FAD oxidado más NAD oxidado más agua. Miristoico A, o sea, 14 más un acetilco A más un FADH2 más un NADH. Si doy toda la vuelta y voy por los 7 cortes, porque no son 8, serían palmitoico A más 7 coenzimas A, más 7 FAD, más 7 NAD, me da 8 acetilcoenzimas A. ¿Se entiende por qué? Porque el último tiene una coenzima A, le pongo la coenzima A, me quedan 2 coenzimas A. 8 acetilcoenzima A, 7 FADH2, 7 NADH. ¿Está bien? ¿Sí? Capaz que era esto lo que... Está. Está, ya entendí. Está bien. Número de carbonos menos 2 dividido 2. Está. Eso es por eso, porque el último, que son 4, en realidad no tiene que entrar otra, o sea, se corta y ya había hay una coenzima que ya estaba, que viene de la activación, cuando se activó que se le puso una coenzima. ¿Está bien? Ah, fíjense esto, del balance global de la glucosa con respecto a los ácidos grasos rinden más energía que la glucosa. Esto es bastante obvio por lo siguiente. Yo digo rinden más energía, ¿por qué? Porque el acetilcoenzima A, cada acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Y eso me va a dar una vuelta y me va a producir 3 NADH, un FADH2 y un GTP, que sería como un ATP. ¿Está bien? FADH2 y NADH van a entrar a la cadena respiratoria. NADH por el primer complejo y FADH2 por el segundo. Entonces, eso también me va a dar más ATP. La razón por la cual yo puedo extraer más energía de los ácidos grasos es porque están más reducidos. Los ácidos grasos tienen el carboxilo y luego los carbonos en su estado máximo de oxidación. Por eso son tan buenos combustibles. A diferencia de la glucosa, que es un polidroxialdehído. O sea que los carbonos están un poco más oxidados porque tienen OHs, ¿está bien? O aldehído. Por eso que me están rindiendo, son mucho mejor combustible el ácido graso que la glucosa. Lo que no lo puede usar en todos los sitios. Por ejemplo, en eritrocitos no lo puede usar y por sus propiedades físico-químicas, las neuronas, el tejido nervioso, el sistema nervioso, el cerebro no los utiliza tampoco a los ácidos grasos. Porque no, digo, me cambiarían las condiciones porque son muy hidrofóbicos. Tiene una cabecita mínima polar y luego una gran hidrofobicidad. Y no sería compatible con la función neuronal estar lleno de gotitas lipídicas, que son reservas de ácidos grasos. Luego todo esto
va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, vimos que los ácidos grasos rinden acetilcoenzima A y la glucosa y otros glúcidos van a dar piruvato acetilcoenzima A. O sea que también los cuerpos cetónicos, ¿sí? En condiciones de ayunos o algún desafío metabólico, van a rendir coenzima A. O sea que de alguna manera, bueno, y luego los aminoácidos, tengo dos grupos, ¿sí? De aminoácidos, unos que van a piruvato, acetil-CoA, y otros que directamente dan acetil-CoA. O sea que la acetilcoenzima A es el punto de convergencia de la degradación oxidativa en la célula. Y esa acetilcoenzima A, ¿para dónde va? Para muchos lados, principalmente para el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Es una molécula que podemos decir que por ahora vimos tres encrucijadas metabólicas. La glucosa 6-fosfato, que tiene un montón de destinos. El piruvato, que tiene muchísimos destinos también, síntesis y degradación. La acetilcoenzima la estamos viendo solamente por ahora yendo al ciclo de Krebs. Pero es otra encrucijada metabólica donde yo puedo ir a varias vías. Por ejemplo, cuando vean más adelante formas acetiladas de las histonas, formas acetiladas de la tubulina, etcétera, esas acetilaciones son mediadas por acetilcoenzima A. ¿Está bien? El ciclo de Krebs, lo que tiene de novedoso de lo que vienen ustedes viendo, es que es una vía metabólica cíclica y hasta ahora vimos todas vías metabólicas lineales. Una vía cíclica es que empiezo y termino en lo mismo. Entran cosas, salen cosas, pero de alguna manera puede verse como una rueda que va girando, ¿sí? Y yo le voy poniendo cosas, o sea, una rueda de molino, ¿no? Que tuviera varias palas, entonces cae agua acá, me acelera la reacción, cae agua en el otro lado, me acelera la reacción. Eso sería un poco el ciclo de Krebs. Y de ahí puedo mandar, digamos que, aguas de ese molino para un lado, para otro, para otro. De esa manera podríamos sobresimplificar el ciclo. La acetilcoenzima A, su grupo acetilo, entra al ciclo de Krebs y lo que se muestra acá, me voy a parar ahora en los carbonos. Ya lo vieron, es un repaso. Acá tengo oxalacetato y acá acetil-CoA. Entonces, el ciclo de Krebs empieza donde nosotros queramos. Porque si yo estoy estudiando el metabolismo del alfa-cetoglutarato, me paro acá y doy toda la vuelta. Es un ciclo. Nosotros lo estamos empezando en acetil-CoA porque en realidad estamos viendo la degradación, estamos pensando en una célula que está degradando. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir arbitrariamente, acá comienza el ciclo, sabiendo que es un ciclo. Este es el acetilo y este es el oxalacetato. Fíjense, 4 carbonos, 2 carbonos. ¿Está bien? Entonces, acá hay una reacción de condensación catalizada por la citrato sintasa, donde se forma citrato. Pues llama ciclo del ácido cítrico. Ácido cítrico sería si estuviera todo protonado. ¿Sí? Ciclo de Krebs, porque lo descubrió el bioquímico Hans Krebs. O ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el citrato tiene 1, 2, 3 carboxilos. ¿Está bien? El citrato pasa a isocitrato, que es un isómero, que tiene 3 carboxilos también, 1, 2, 3, a través de una enzima aconitasa que cataliza una deshidratación y rehidratación para formar el isómero. Y esta forma intermedia, cisaconitato. ¿Está bien? Entonces, por eso es ácido tricarboxílico. Así que empecé con 4 carbonos y 2 carbonos, se condensan 6 carbonos. Luego isocitrato, 6 carbonos. Y acá, que me perdí, acá
hay una decarboxilación, exacto, lo que dijeron por ahí, oxidativa. Acá hay una nueva decarboxilación oxidativa, después mírenlo en sus casas, o acá, en la facultad, o donde sea. Se decarboxila, miren esta molécula acá, isocitrato. Lo que está marcándome esto son los carbonos que entraron con la acetilcoenzima A, el acetilo. ¿Sí? Entonces, este, este carboxilo se va y se me forma alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Esta reacción es una oxidación, porque el carboxilo pasó a CO2. Fin. Se oxidó. Y si se oxidó, liberó electrones, y esos electrones tienen que quedar en algún lado. Los electrones no se liberan al medio. ¿Quién los recibe? El NAD. El NAD entra y forma NADH. ¿Está bien? Entonces acá tengo la primera reacción de oxidorreducción. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es prima hermana de la piruvato deshidrogenasa. Básicamente hace lo mismo. La piruvato deshidrogenasa agarra una de 3 carbonos y lo pasa a 2 carbonos, que es acetil-CoA. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿sí? Agarra uno de 5 carbonos y lo pasa eh, a 4 carbonos succinilcoenzima. Entonces lo que tuve acá fue, por un lado, una deshidrogenación, 5 carbonos, y por otro lado, ¿sí? La entrada de una coenzima A para formar, y una nueva decarboxilación para formar succinilcoenzima A. Así que arranqué condensación, 6 carbonos, 6 carbonos, 5 carbonos, oxidación oxidación, 5 carbonos, y formación de NADH, y acá una nueva decarboxilación, parte de la energía liberada la conservo en el enlace tioéster de alta energía, y produzco nuevamente otro NADH. Este enlace de alta energía, tioéster, succinilcoenzima A, acá sería de 4 carbonos, ¿sí? Al romperse libera mucha energía. Y en esta reacción de la succinilcoenzima A sintetasa, se sintetiza GTP, que es el equivalente al ATP. Esto es otra fosforilación a nivel de sustrato. Libero energía de una reacción química y la conservo en forma de un fosfato de alta energía. GTP, que sería el equivalente a un ATP. ¿Se entiende? Bueno, entonces terminó con el succinato. 1, 2, 3, 4 carbonos. 2 carboxilos. Succinato, así que ya pasé de 6 a 5 y a 4. 2 carboxilos y CH2, CH2. El succinato, por acción de la succinato deshidrogenasa, se oxida. Fíjense cómo se dan cuenta que se oxida, porque acá se me formó un doble enlace. Acá había un enlace simple y ahora pasan a compartir electrones, pasan a perder 2 electrones, perdón, ¿sí? Y ese es el fumarato. La succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo de Krebs que está en la membrana mitocondrial interna y forma parte del complejo 2. ¿Cómo? Exactamente. Y esos electrones van directamente a la ubiquinona en la cadena respiratoria. O sea, que va directo para la cadena respiratoria. ¿Está bien? Que ya lo vieron y lo vamos a mirar. Bueno, fumarato se hidrata a malato y por acción de la malato deshidrogenasa se forma oxalacetato y empezamos un nuevo ciclo. ¿Está? En suma, por cada vuelta de ciclo se formaron 3 NADH y un FADH2. ¿Está? Que van a ir a la cadena respiratoria. Estoy adentro de la mitocondria. También hubo 2 decarboxilaciones, ¿tá? Se perdió un CO2 y otro CO2,
Hubo dos decarboxilaciones y la síntesis de una molécula ATP. GTP equivalente a ATP. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Es GTP porque la enzima utiliza, en vez de ATP, GTP. Decimos que es equivalente porque hay un montón de reacciones y en síntesis proteica ustedes vieron algunas que son GTP dependientes. ¿Por qué en la evolución se seleccionó GTP y no ATP? No sé. El tener algunas reacciones, esto es una hipótesis mía, el tener algunas reacciones que utilizan fosfato de alta energía, que no sean ATP dependientes y sean GTP dependientes, a los efectos es lo mismo, liberan menos 30,5 kilos por mol. Pero yo me aseguro que el GTP que se produce acá, en caso que lo precise, lo voy a tener. Entonces sería una explicación bolazo, tipo, que se me ocurre ahora. ¿Está bien? Bueno, el ciclo de Krebs, como podrán imaginar y ya sabrán, está estrictamente regulado. Citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa son enzimas reguladoras. Y si vamos a las moléculas reguladoras, de nuevo, y vamos viendo que hay como una lógica global del metabolismo, que hay un montón de moléculas que son como universales. ¿Sí? La carga energética, mucho ATP para la mano. No, no sigas porque y se me frena la velocidad del ciclo o se me va para otros lados. Mucho NADH, también no me sigas produciendo NADH porque tengo mucho NADH. ¿Ah? Y luego hay inhibición por producto, etcétera. Por ejemplo, activación por calcio en la contracción muscular, en las células musculares, inhibición por intermediarios como en la succinilcoenzima. En suma, lo más importante para que el ciclo de Krebs siga por este camino de degradación es la relación NAD-NADH. Si hay mucho NAD oxidado, entonces el ciclo va a tener mayor velocidad y si hay mucho NAD reducido, a mí se me enlentece la velocidad del ciclo. Ese es el principal regulador. ¿Está bien? Para no olvidarse, el ciclo de Krebs lo estamos viendo como una vía anabólica porque estamos degradando glucosa y ácidos grasos. Pero en realidad es una vía anfibólica. ¿Ya lo sabían? O sea que me puede dar lugar a síntesis de, miren estos aminoácidos acá, de pirimidinas, acá hay más aminoácidos, porfirinas para el grupo hemo, todo sale de acá. Succinil A puede ir a la síntesis del querido grupo hemo, que lo vimos en la hemoglobina y lo encontramos en los citocromos también. ¿Está bien? Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? 13. Está, estamos bien. Esto es como una maratón, pero es repaso. En teoría tendríamos que haber ido un poquito como más esquemáticos, pero uno se entusiasma. Pero se me seca la garganta. Una cosa, vamos a pararnos en la glucosa. Miren lo que pasó con la glucosa. Lo voy a hacer, lo voy a hablar porque si subo esto y después, si subo esto y después no baja, y tengo que poner la cámara y no quiero tocar nada. Empezamos con la glucosa de 6 carbonos. Luego cortamos a la glucosa por varios pasos y terminamos con dos moléculas de 3 carbonos que eran los dos piruvatos. ¿Está bien? Los dos piruvatos pasaron a dos acetilos del acetilcoenzima y se me fueron 12 o 2. ¿Estamos de acuerdo? Así que arranqué con 6 carbonos y ahora tengo 4, 2 y 2. ¿Me entienden eso? Cada acetilo que entra
cada acetilo que entra da una vuelta entera por el ciclo y se forman dos moléculas de CO2. Y como son dos, ¿me siguen? Seis perdieron dos carbonos en el pasaje de piruvato a acetilcoenzima A, que se fueron como CO2. Y los dos que entraron por cada acetil-CoA se fueron como CO2 también. Así que los carbonos de la glucosa ya los tengo completamente oxidados acá. O sea, entraron seis carbonos reducidos, más reducidos, y terminan oxidados completamente en 6CO2. Esos electrones yo no los utilicé todavía como fuente de energía. ¿Por qué? Porque tengo NADH que produje y FADH2 que produje, pero que todavía no le saqué el jugo. ¿Se entiende? Entonces, ya degradé los carbonos, pero no le saqué completamente el jugo. Y todo eso lo estoy haciendo gracias a que tengo oxígeno. Si no, no me funcionaría el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Exacto. El que va a estar aceptando al final los electrones es el oxígeno. O sea que el que me va a ir drenando eso que se forma es el ciclo de Krebs, es la presencia de oxígeno en la cadena respiratoria. Si no, me tranco. El NADH, se me forma mucho NADH y me frena el ciclo de Krebs. Así que por ahora ya oxidé los carbonos de la glucosa y me quedé con los electrones en una forma intermediaria, con sus transportadores NADH y FADH2. Y para eso, para cerrar y que sea una respiración completa, es que está la cadena respiratoria. ¿Está bien? Acá, 6 carbonos, 3 carbonos. Acá pasó 2 de 3 carbonos. 2 de 2 carbonos, acá salen los 2 CO2. Estos 2 de 2 carbonos, acá salen 2 CO2 más otros 2 CO2. Tengo los 6 carbonos de la glucosa. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa con el cadena respiratoria? Cuando vemos la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, hay toda una historia que tiene que ver con que primero se empezaron a aislar mitocondrias, después con subpartículas dentro de las mitocondrias que se llamaron complejos. Esos complejos son el 1, el 2, el 3, el 4 y un quinto complejo. Después se empezaron a estudiar qué hacía cada uno y se le ponían juguitos. Después se empezó a ver que adentro de esos complejos, en algunos, había unas proteínas coloreadas que le llamaron unas moléculas coloreadas que le llamaron citocromos, porque eran derivados de la célula y eran con color, y es porque tienen grupos hemo, y así se fue dilucidando la cadena respiratoria, y hoy sabemos que el complejo 1, la H-deshidrogenasa, tiene 43 subunidades. El 2, 4, el 3, 11, el 4, 13 y el 5, 8 subunidades. O sea, que son complejos proteicos con muchas subunidades y adentro tienen mini cadenas de transporte de electrones. Adentro va a haber hierro, centros hierro sulfurados, grupos hemo, cobre, dependiendo de... Es como que tuviera todo un cableado interno para estar transportando electrones. Es una maravilla, pienso yo. Y acá está representada la cadena respiratoria. El complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Entre ellos hay un componente que es la ubiquinona, que también se le llama coenzima Q, que es la única que no es proteica, es lipídica. Es una molécula chiquitita, lipídica, o sea, hidrofóbica lipofílica. Fobia al agua, amor a los lípidos. Y otra que es proteica, pero es chiquitita, es un decir porque pesa 13 kilos de alto, pero es muy móvil, que es el citocromo C. La ubiquinona está en la membrana mitocondrial interna. Y piensen que esto va rápido. Piensen que la ubiquinona está acá como un pez en el agua. Y este es como, digamos, un elefante en el agua, que nada, pero con mucha menos movilidad. ¿Está bien? Son enormes.
Entonces, recuerden, yo digo NADH pasa NAD, libera 2 electrones. Entra NADH, uno, otro, entra NADH, los electrones se van transportando por aquí y ceden a la ubiquinona. Y acá hay un bombeo de protones. Succinato a fumarato, la vimos recién, entran por aquí los electrones y van a la ubiquinona. Luego, la ubiquinona cede sus electrones al complejo 3, que está formado por los citocromos B y C1, pero muchas subunidades. ¿Está? Entonces, acá también hay una caída de energía y se utiliza para bombear protones fuera de la matriz. Y finalmente, el citocromo C, que es móvil porque anda, al citocromo C lo podemos imaginar que al estar en la cara externa de la membrana mitocondrial interna, se va deslizando como que estuviera patinando, vamos a decir. En vez de ser el elefante que va, está en el agua, no es ni el elefante ni el pez, es alguien que va, más que patinando, que va, vamos a decir, en bote, a veces en lancha, pero se mueve así, mucho más fácilmente. Entonces va para acá, para allá, y por eso que el citocromo C a veces con un tratamiento suave yo lo puedo liberar y puedo purificar el citocromo C de una célula, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces el citocromo C pasa electrones del complejo 3 al complejo 4. Y el complejo 4 es lo más, porque el complejo 4 es el que cataliza el pasaje de electrones al oxígeno. O sea, es el que reduce al oxígeno, es la citocromo oxidasa que reduce el oxígeno a agua, que nos contesta para qué respiramos y que nos permite vivir, todo nos permite vivir, pero este es el que permite que vivamos gracias a que hay una atmósfera de oxígeno. Obviamente, también gracias al sol que en las plantas, la verdad, fotosíntesis y se genera oxígeno. Pero acá este complejo enzimático, la citocromo oxidasa, es de las cosas más perfectas que para mí le salieron a la naturaleza, que cataliza la reducción del oxígeno a agua. O sea que el destino final de los electrones, todos esos que fuimos colectando, terminan ahí. En vez de terminar en el único paso, y yo ya creo que lo dije la otra vez, y hacer una combustión, ese es el metabolismo, la gradación. Lo hago en varios pasos y voy extrayendo energía que la puedo utilizar. Yo puse el ejemplo, creo que fue acá, de que si yo pongo alcohol acá ahora en agua, ¿no? Y pongo, tiro un fósforo como catalizador, a mí se me hace una llama, ¿no? Esa llama que se me hace es energía que se está liberando en forma de calor, que la veo. El fuego lo veo. Esa energía en forma de calor. En un paso pierdo toda la energía. Bueno, si lo voy a hacer, vamos a cambiar el alcohol por leña. Si es para hacer un asado, sí, más vale hacerlo en un único paso, porque así me hace brasas y voy haciendo el asadito. Pero para nosotros lo que hacemos es dividirlo en muchos pasos para poder ir extrayendo la energía, principalmente para sintetizar ATP. Entonces, llegué al oxígeno, transferí todos los electrones al oxígeno y generé un gradiente de protones. Ese gradiente de protones va a ser clave en la síntesis de ATP. Y por eso la mitocondria es la fábrica de ATP de las células. Yo puedo hacer ATP en la glucólisis, pero el que me genera casi todo el ATP es la mitocondria. Entonces, gracias a esa bacteria que se nos metió adentro, cuando éramos arquebacterias, y dijeron, me llevo bien, y se quedó a vivir, gracias a eso es que de alguna manera pudimos ser pluricelulares y pudimos ser lo que somos ahora. Entonces, ver la citocromo oxidasa hace valorar la vida casi, podemos decir, ¿no? Y me quedó un gradiente de protones, y este gradiente de protones, ustedes ya lo saben, implican una fuerza proton motriz. Es decir,
es una energía potencial. O sea, si yo tengo que llevar esta mesa de acá para allá arriba, para la platea alta, tengo que hacer una fuerza, ¿sí? Tengo que utilizar energía, hacer un trabajo y ponerla allá arriba. Y le queda una energía potencial, que si yo la tiro para abajo se cae, ¿no? Es decir, es eso, es una energía potencial. El estar bombeando protones contra el gradiente es una energía potencial. El gradiente es electroquímico, ¿no? Hay diferencia de pH, de concentración de hidrógeno y de carga, es un gradiente electroquímico. Entonces, esa energía queda contenida acá porque la membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones. Entonces, por el único lugar que manejo acá, no es exactamente el único, pero a estos efectos, por el único lugar es por acá. Ah, para que me olvido de Zoom. El único lugar es por acá. Entonces, esa energía que se libera cuando entran los protones, la utilizo para sintetizar ATP. Entonces, ¿qué acoplé? La cadena respiratoria a la síntesis de ATP o fosforilación oxidativa. Entonces, toda la degradación, todo el catabolismo es oxidativo, los electrones me los conservo principalmente en el NADH y el FADH2 y se los doy a la cadena respiratoria. Hago todo este transporte. Fíjense que acá se ve claramente la ventaja de separar en etapas una reacción que podría ser una combustión. Como separo en etapas, libero protones acá, acá y acá, que me van a permitir sintetizar ATP. ¿Está bien? Entonces, se podrán dar cuenta, y ya lo saben, que si yo entro por NADH los electrones, voy a poder generar más ATP que si los entro por el FADH2, porque me pierdo este salto de energía. Entonces, es más rendidor entrar por acá. Si cada uno de estos sirviera para formar un ATP, acá formaría uno, 2, 3 ATP si entro por el NADH. Pero si entro por el FADH2, formaría uno, 2 ATP. ¿Se entiende eso? Entonces, si entro por acá, formo menos, pero formo. Y entonces, por eso que la teoría quimiosmótica de Mitchell, que planteó el acoplamiento entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, le valió el premio Nobel, ¿sí? Porque fue realmente un hallazgo bien importante. Si yo pongo acá un agujero y dejo pasar protones, desacoplo la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Y ahí me gasto todo el oxígeno, sigue la cadena respiratoria, pero no hay gradiente y no puedo sintetizar ATP. Con todo eso, ustedes ya vieron los ejercicios, yo puedo ir, se pudo ir estudiando qué es cadena respiratoria y por qué están acopladas, etc. ¿Ah? Lo que se muestra acá es que en todo el transporte de electrones, ¿sí? Pasamos de los potenciales redox más negativos, potenciales redox más negativos a los más positivos, y que todo eso va implicando eh, caída de energía, es decir, delta G negativos, liberación de energía. Acá está Pedro y estos son el bombeo de protones contra el gradiente electroquímico y la fuerza protonmotriz que hace que se pueda sintetizar ATP. Entonces, lo que muestro acá, pesado esto, socorro. Lo que se muestra acá es lo siguiente. Lo que se muestra es la producción de ATP durante la oxidación de una molécula, no, esperen, de glucosa. En la glucólisis se forman dos NADH, perdón. Lo que se plantea ahora es que es decir, que por cada dos electrones que entran, esto va cambiando en las décadas, por cada dos electrones que entran por el ADH se producen, hay energía como para sintetizar 2,5 ATPs.
Y si entran por FADH2, 1,5 ATPs. En otros libros van a encontrar 3 y 2. A los efectos explicativos, me olvidé cambiarlo, yo hubiera puesto 3 y 2 y después le hubiera dicho, en realidad son 2,5, 1,5. ¿Se entiende eso? Vamos a intentar, supónganse, supónganse que por cada nadache, vamos a tomar esto, por cada nadache que entra a la cadena respiratoria, se sintetizan 3 ATP. Me voy a contradecir, ¿está? Un NADH, 3 ATP. Un FADH2 que entra, 2 ATP. ¿Está bien? Vamos a degradar glucosa. En la glucólisis se forman 2 ATP, 2 NADH. Entonces va, 2 por 3, 6 ATP, más 2, 8 ATP. 2 por 3, me va a salir mal la cuenta. 2 por 3, 6 ATP, van 14, etcétera. 20, 24, 24, no me hagas mal la cuenta que... No, pará, 6 por 3, 18. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Más 6, 14. 2 Nadache. Por 3, 6, 14. Más 18 me da 32. ¿Está? Más 4, pues son 2 FADH2, me da 36. Más 2, 38. En cada molécula, por cada molécula de glucosa que se degrada completamente, se forman 38 ATPs, dicen los libros viejos, o 36, dependiendo de qué. Bien, ¿está? Porque esto es citosólico. Los NADH pueden entrar por la lanzadera aspartato malato o pueden entrar por el glicerol trifosfato. Por tanto, estos dos NADH podrían ser en realidad 2 FADH2 si entro por la del glicerofosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedan 36. O sea que por cada molécula de glucosa se forman o 36 o 38 ATP. Si ya entro en la cuenta esta de 2,5 y 1,5, esta es, me pasé. Esto es lo que obtengo, 30 o 32. ¿Está? Sí, está. Lo que pasa es que acá, no, son dos cosas distintas. Adentro, yo estoy adentro de la mitocondria, el NADH que entra, el NADH, y lo digo para los que están en el Zoom y para esto que me están grabando también. El NADH que entra, ¿sí? Por cada NADH que entra, se genera energía suficiente para sintetizar 2,5 moléculas de ATP. Yo, para hacer la cuenta acá entre nosotros, dije 3, que son 2,5, ¿está? 3 para que me dé 38 o 36. Y para compararla después con los ácidos grasos. Los 2,5. Y si entra por acá los electrones, serían 1,5. Eso es una cosa. Pero, a ver dónde está, si tengo el esquemita. Pero la glucosa, cuando pasa a piruvato, forma 2 NADH. Esos 2 NADH están en el citosol, en el citoplasma, y tienen que entrar a la mitocondria. Entonces yo no te puedo decir, los 2 NADH esos son 3 ATP, porque pueden entrar por la lanzadera del glicerofosfato, que si vos, no lo tengo acá, pero la lanzadera del glicerofosfato es el NADH cede sus electrones y adentro de la mitocondria me queda FADH2 que vale ubiquinona. Entonces, el NADH que se me produjo en el citosol, en realidad entra como FADH2, los electrones entran como FADH2 y me da 1,5 ATP en vez de 2,5. Porque entra por el complejo 2. Si ese NADH entra por la lanzadera del aspartato malato,
el NADH que tengo afuera eh, es lanzado adentro como NADH también. Entonces va al complejo 1. Entonces, dependiendo qué célula, en qué estado metabólico esté, etcétera, va a entrar por un lado o por el otro. Entonces, esos citosólicos depende cómo sean. O sea, no puedo decir que sea 3 ATP o 2,5 ATP. ¿Se entiende? No, no. Otra pregunta. Bueno, ¿qué es esto? Chan. Bueno, no se asusten. Terminamos, terminamos de degradar. Ah, no, me faltó una cosa, perdón. Esto. Acá les voy a dar, yo no voy a hacer la cuenta mental. Si nosotros sumáramos todos los NADH y FADH2 que se me forman durante, que se me forman durante la degradación del palmitoico A, tengo todos estos, ¿no? 7 NADH, 7 FH2, 7 NADH, 8 NADH. Bueno, acá me va diciendo desde acil-CoA-deshidrogenasa, etcétera. Y en total, si yo calculara por cada NADH 3 ATP y por cada FADH2 2 ATP, ¿tá? Como hice con la glucosa me dio 36 o 38. Una molécula de glucosa que yo degrado oxidativamente. Una molécula de ácido palmítico que degrado completamente, si ustedes siguen el balance, me da 131 ATPs que se me producen cuando estos H2 y H entran a la cadena arterial. Pero como yo me utilicé dos ATPs para activar el ácido graso, le tengo que restar esos dos y me da 129 ATPs. Eso es para mostrar que es mucho más rendidor el ácido graso del punto de vista energético porque tiene muchos más electrones, ¿está bien? Y es más largo, es mucho más rendidor. Entonces, si hago la regla del 1,5 y 2,5, el total me da 108 contra 30-32 de la glucólisis. Acá no tengo en cuenta la lanzadera porque todo pasa dentro de la mitocondria. ¿Está? Bueno, y vía de las pentosas es otro de los destinos de la glucosa 6-fosfato y lo que tienen que recordar, creo que no tiene mucho. Fin. ¿Alguna duda de esto? Agua. Teórico de integración parece la vida misma. La vía de las pentosas es una ruta alternativa, perdón, alternativa no, es una ruta metabólica que sirve principalmente tiene principalmente dos funciones. Producir pentosas, y las pentosas, ¿dónde las vieron? Que son importantes. ¿Qué? En los nucleótidos, ¿sí? Entonces, es una vía esencial porque va a producir pentosas para la síntesis de nucleótidos y de ahí ácidos nucleicos, etcétera. Y poder reductor, pero en forma de NADPH. Que este NADPH, la única diferencia que tiene con el NADH es un fosfato, un grupo fosfato. Y eso ya hace que la especificidad que tienen las enzimas que reconocen el NADH, no van a reconocer el NADPH y recíprocamente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El NADPH, solo con ese fosfatito diferente, cumple un rol completamente distinto en las células. Es clave en las reacciones de biosíntesis de lípidos, esteroles y ácidos grasos, lo vamos a ver la semana que viene en la síntesis de ácidos grasos, o sea que es poder reductor para la síntesis. Así como la degradación es oxidativa, la biosíntesis es reductiva, digamos.
y el poder reductor lo aporta el NADPH. El NADH se gasta en la cadena respiratoria, por eso que no lo uso en la síntesis. El NADPH es el que me aporta los equivalentes a reducción. Pero además es clave en reacciones, es clave en mantener el estado redox de una célula. En eso no nos detuvimos mucho, pero la célula tiene que mantener un estado redox, así como digo, un estado estacionario de ATP, de carga energética, de NADH, pero también, ¿sí?, el estado redox de la célula, que es sostenido por un conjunto de enzimas, dentro de las cuales esta glutatión reductasa es clave, porque el balance redox lo va a mantener un pequeño tiol, que es el glutatión, que puede estar en su forma reducida u oxidada. Y esta glutatión reductasa es dependiente del NADPH. Así que el NADPH va a cumplir dos roles clave en la célula, y tener una vía metabólica que es fuente de NADPH es fundamental. Entonces, ¿en qué células y en qué situaciones voy a llevarme a la glucosa 6-fosfato para la vía de las pentosas? Si estoy haciendo síntesis de nucleótidos para ácidos nucleicos después, si estoy teniendo, por ejemplo, un estrés oxidativo y necesito más electrones, y entonces para usar el NADPH allá. O sea que entonces ese sería el rol de la glucosa de la vía de las pentosas. Tiene una fase oxidativa, ¿tá?, que acá la tenemos, pasa a 6-fosfogluconato, ribulosa 5-fosfato, y si me produce NADPH, y acá hay isomerizaciones, y acá tengo la ribosa 5-fosfato, que después va al ARN, o me da desoxirribosa, etc. Y luego tengo una fase no oxidativa, y es la transformación de monosacáridos. Entonces, estas transformaciones, a ver si tengo un esquemita acá, estas transformaciones son claves para obtener monosacáridos de distinto número de carbonos que se utilizan en forma minoritaria. Yo lo que tengo principalmente lo que utilizo principalmente para la degradación son hexosas. Para los ácidos nucleicos son pentosas. Pero después hay algunos procesos metabólicos que precisan triosas, tetrosas, eh, hep- heptosas, etcétera. Y entonces acá hay un conjunto de enzimas transetolasas y transaldolasas que permiten la interconversión. Supongan que yo preciso eritrosa 4-fosfato para un proceso metabólico secundario, no principal, entonces a partir de fructosa 6-fosfato y ácido 3-fosfato la formo. Después hay algunos esquemas que creo que no traje, que muestran, esto es así, voy a hablar de carbonos: 6, 3, 5, 4. Esto es un ejemplo de las interconversiones. O sea, una de 6 carbonos y otra de 3 carbonos se transforman en una de 4, una de 4 y una de 5. ¿Tá? O sea, 9 carbonos. Esta de 4 y esta de 6 me da esta de 3 y esta de 7, 10 carbonos. O sea, es una vía no oxidativa, una parte no oxidativa que permite la interconversión. Entonces, esa es la relevancia de la vía de las pentosas. Y finalmente, el NADPH va a ser el principal regulador de la vía, ¿sí? Si hay poco NADPH, la vía se va a activar; si hay mucho NADPH, entonces la vía se va a inhibir. Ese sería el principal regulador de las pentosas, a través de la enzima 1, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando pensaba ambas fases, cuando es una fase sola, era porque se necesitaba un producto, la glucosa, ¿no? O el NADPH, y se hacía un proceso para poder reciclar esa glucosa. Exacto. Y cuando solamente se necesita la glucosa, se hace un producto, se hace una fase sola. Sí. La pregunta es que en el teórico o en uno de los talleres hay una pregunta de, este,
en qué casos está más activada una vía o la otra vía. O la vía de o sea, la vía de las pentosas, su fase no oxidativa u oxidativa. Entonces lo que dijiste es lo que tú dijiste. Es decir, si yo preciso mucho en el pH o tengo una célula en división, entonces preciso sintetizar muchos nucleótidos porque tengo que sintetizar mucho ADN, entonces voy a tener activada la fase oxidativa. ¿Sí? Porque me va a generar mucho en el pH o me va a ir hacia la síntesis de ribosa 5-fosfato. Si yo lo que tengo es que no tengo una célula en división, ni necesito ni biosíntesis, ni mantener balance redox, entonces, pero preciso intermediarios de 4, 5 carbonos, 7 carbonos, etcétera, entonces yo puedo entonces lo que tengo activada es la fase no oxidativa. Una cosa que no comenté es que la fase no oxidativa me puede llevar a regenerar la glucosa 6-fosfato, que a su vez, si no preciso ni NADPH ni ribosa, entonces me la llevo para la glucólisis, por ejemplo. Entonces esa sería activo la fase no oxidativa. Es eso. ¿Está bien? Regulación, fin. ¿Tenían más? Bueno, dudas. ¿Preguntas, dudas? A ver si hay acá en el chat alguna pregunta. Una pregunta. Hay una pregunta. En la cadena respiratoria, durante el flujo de electrones por los complejos, decimos que se va consumiendo oxígeno o solamente se empieza a consumir al llegar al complejo 4. Se va a consumir llegando al complejo 4. ¿Tá? Hay un transporte, lo que pasa es que va pasando casi toda la vez en segundos, pero hay transporte de electrones que va del 1 al 2 al 3 al 4, pero solo en el 4 se consumen electrones. Chau. ¿Tá? Perdón que contesté. ¿Tá? No hay más preguntas en el Zoom tampoco, ¿no? Bueno, nos vemos el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, que pasen bien. Chao, que pasen bien.